Muy buenas a todos, bienvenidos en este directo de entre semana. Bienvenidos después de las elecciones de El Salvador, que bueno, no tuvieron amiga, pero había que estar ahí, ¿no? Había que explicarlas y analizarlas. Hoy, de nuevo, repito compañía, la mejor que podía haber, junto a los dos ausentes. Yo estoy con Yago, Hola a todos, chicos. creo que estáis entrando por ahí. Hola Inma, como siempre, siempre fiel. Y nada, bueno, ahí tenéis un poquito en la primera diapositiva un spoiler de lo que va a ser esta sección. Que bueno, pues la idea es que sea algo más habitual, que nos veamos las caras durante algunas veces más a la semana, aparte de, por supuesto, todas las elecciones y las demás cosas que vaya requiriendo el calendario electoral. Pues bueno, esta zona un poquito menos de geopolítica, un poco más de cosas nacionales, Gracias por aunque seguir por al supuesto, tablero. podéis utilizar el chat para preguntarnos por cualquier tema. En la medida de lo posible os responderemos. Muchas gracias al primer follow del directo, a Doy Pena. Muchas Hombre. gracias. Como veis, y también nos damos las gracias en el último stream, ya cuando cerramos nos llegó el seguidor número 150 para lograr esta meta. Seguimos ampliando un poquillo más, con el techo de los 200 cada vez un poco más cerca. No sé si Yago quieres ya empezar. Sí, bueno, estoy un poquito ahí a medio acabando la historia, pero vamos a darle, sí. Bienvenidos todos. Yo creo que tengo bien la cámara, sí. Pues bueno, Jorge me ha dado el honor más o menos de presentar esta sección, de introducir de qué vamos a hablar, qué es esto. Porque es una sección, no va a ser un directo random, aleatorio, sino que vamos a intentar todas las semanas abrir con lo que hemos querido denominar, después de una votación bastante compleja, peones semanales, ¿no? Ya lo introducía Jorge. Es una sección que vamos a intentar hacer entre semana en la que, bueno, nos vamos a centrar un poco en el análisis de política nacional. Todos seguimos a Descifrando la Guerra, a El Orden Mundial, que son cuentas increíbles y sus directos son los mejores, pero es cierto que están centrados en geopolítica, en lo que ocurre en Rusia, en lo que ocurre en Israel. Entonces, bueno, creemos que también es adecuado este apartado de análisis nacional, que va a ser también yo creo que un poquito más improvisado, ¿no? Jorge, más de debatir, de intentar dar nuestros análisis que posiblemente no sean los más certeros. Y bueno, también nos gustaría incluso, y no sé si al final lo hemos podido incluir ya para este directo, pero nos gustaría que comentarais, que fuerais vosotros también los que plantearais dudas, plantearais vuestros análisis. Pues yo a lo mejor creo que la amnistía no se va a aprobar porque tal. Y así pues que sea un poco más de discutir, ¿no? Va a ser cada semana, vamos a intentar traer los temas que creemos que son los más importantes, pero ya lo ha dicho Jorge. Nos podéis preguntar de lo que sea, que si lo sabemos lo intentaremos responder. Hay unas preguntas que hemos planteado, pero se puede abrir el debate a mil cosas más. Así que, bueno, yo no sé si me dejó algo, Jorge. Yo creo que no. Lo del chat, si escriben ahí abajo, se va a ver. Podéis probar. Creo que ya todo. Efectivamente, va a ser algo más improvisado, en tanto que, bueno, pues tenemos todo el tiempo del mundo para prepararnos noticias de semana a semana, pero sí que tenemos como unas directrices básicas que ponemos en común antes. Y aquí ya luego la vayamos. También siento que no nos hace falta eh, informarnos de todo, porque al final esto no es unas elecciones en El Salvador o en Países Bajos. Al final abres el móvil o enciendes la radio y te bombardean a noticias de política de cualquier tipo, y más yo que seguimos cualquier cuenta que cuente algo del tema. Pero sí, en esencia es eso. Directos semanales, temática siempre centrada en política española y análisis a futuro. Más que describiros aquí y leeros la primera plana de periódico de opinión internacional y estas cosas, pues bueno, Exacto. intentamos en la medida de lo posible frotar la bola y a ver qué dice el futuro. Exacto. Y claro, menos preparado, puede haber algún patinazo y que si estáis grabando el directo, dentro de unos años lo podáis publicar y nos hundís la carrera política. Así que adelante. Voy a ser yo el que cierre a mí mismo.
Lo grave, ¿no? Venga, pero vamos a empezar, va. Vamos a ello, sí. Vamos al Bueno, primer yo creo que punto. de hecho, Sí, sí, de hecho, ¿qué te parece si alguien se atreve así también para romper el hielo? Si alguien quiere que elegir el tema del que empecemos a hablar. Nosotros hemos preparado Galicia, luego comentar un poco la amnistía y luego pues seguro que alguno incluso lo está escuchando desde su casa, los pitidos de los tractores, los agricultores. Entonces, si alguno le apetece, si alguno se atreve a decirnos, pues empezad por este tal, por mí adelante, vamos. No sé si tú, Jorge, ¿qué te parece? no hay un orden cronológico claro. Lo que tengan más ganas de hablar en primer lugar, pues lo hagan, ¿no? Sí. Quizás lo más novedoso Hay de la semana. Sí. Inmaculada Rosa ahí, que ha dicho hola, buenas tardes, pues puede proponernos un tema a ella. O Lo él, no sé más quién hay detrás de ese perfil. nuevo quizás es lo de los agricultores, ¿no? Porque con amnistía, sobre todo amnistía y también Sí, elecciones en Galicia llevamos ya tiempo, creo que fueron sí. convocadas el 21 de diciembre. Pues. Sí, claro, sí, sí, sí. A ver, luego lo de la amnistía es cierto que es más como para debate a qué puede pasar. Sabemos que están ahí como 2 semanas a ver qué sacan. Pero bueno, ya que nadie dice nada, pues empezamos por el primero. Adelante. Vamos por Galicia. Las gallegas. Vale, las tenemos el fin de que viene, Jorge. Este no, el siguiente. El escenario sí que parece un poco, no tan exagerado como lo de El Salvador, pero parece que va a ser el PP, ¿no? Que se las va a llevar. En principio va a caer en votantes. En la siguiente diapositiva tenemos algunos gráficos. Sí que parece que el PP pues va a perder votos. Ahora podemos, si quieres, discutir un poco si es porque se ha ido Feijóo o por qué, pero parece que aún así agarra. Pues yo, al menos mi opinión, por lo que he estado estudiando de las encuestas, las casas y demás, todas dicen que el PP va a tener una mayoría absoluta, que va a ser, el mínimo son 36 si no me equivoco. Deberían ser 38, yo creo que le he visto sobre todo en la gran mayoría de casas de encuestas. Bueno, hay cierta pérdida de votos. Vox parece que no entraría, por lo cual no parece importante en este sentido. Y luego el que más, por decir así, se inflaría serían los gallegos, los nacionalistas, el BNG. Y yo aquí lo primero que quería plantear en este sentido, porque ya lo hemos dicho, tenemos Feijóo, que no sé si han sido 3 o 4 mayorías absolutas, sí, desde el 2009. 4 mayorías absolutas, fue increíble. Luego Fraga en su momento también obtenía resultados increíbles. Entonces, claro, Rueda es una persona que no es tan conocida. Es un candidato que cuando salió a la palestra no le conocíamos todos. De hecho, tenía un perfil como muy técnico. Bueno, indudablemente Feijóo está participando mucho. Se ha incluso cogido una caravana para él solo. ¿Sabes esto de que vemos en las películas de política a veces que se van recorriendo los pueblos? Pues tiene una, el propio Rueda, que aparte da cerveza, pero es que incluso Feijóo tiene una propia y va más por los pueblos para darse a conocer. Luego también con Rajoy tienen un acto. Entonces, yo lo que sí que he apreciado es que se ha nacionalizado un poco el debate, ¿no? En Sí. su momento, por ejemplo, cuando salía el PP con algunos carteles, lo que se decía era, bueno, a veces incluso se minimizaba el logo del PP y aparecía en grande Feijóo, Feijóo, Feijóo. Ahora parece que es un poco no tan brusco, ¿no? Al contrario en este sentido, que se nacionaliza. ¿Tú crees que es una estrategia correcta para el PP después de que han conseguido 4 mayorías absolutas, justamente alejándose de Madrid? Yo creo que no, la verdad. De hecho, ni a PP ni a PSOE les han favorecido esto, que lo han hecho ambos, realmente, y llevar el debate fuera, lo único que ha beneficiado es al PNG, yo creo, porque al final es el partido que, bueno, tiene un nicho ahí, ¿no? Con estas personas de izquierdas, sientan identificadas más como gallegos que como españoles, además el plus de la lengua, y que al final lo que compite súper bien en pueblos, en las zonas rurales, tiene gran cantidad de apoyos, lo cual es como algo chocante, ¿no? Que un partido de izquierdas sea el que gana en estas zonas que tradicionalmente son de la derecha y que, bueno, el que compita mejor urbes un poco más grandes. Nacionalización, a los dos grandes les ha ido mal, yo creo. También es cierto que la coyuntura de los pellets ha hecho que esto sea así, porque al final la defensa de Rueda por parte de la Junta ha sido decir, no, esto es culpa de los ayuntamientos y del gobierno. La Junta no tiene nada que ver y, por supuesto, desde dejó de
ministro se ha cargado mucho contra Rueda también. Buah, Al sí. final, insisto, se pelean ambos. BNG yo creo que es el que más ha salido beneficiado. No sé cómo están las transferencias de PP a BNG. Creo que rondan el 3%, que humilde, pero está ahí. Y habrá que ver el tema de la participación, sobre todo del votante del PP, Yago. Como lo puedes ver. Sí, o sea, yo continuando con lo que tú dices, o sea, indudablemente, a nacionalizar el debate, lo que queremos decir con esto. En Galicia, al igual que en otras comunidades autónomas, muchas veces cuando eran elecciones a las autonómicas, pues se discutían cosas que únicamente conciernen a esa autonomía. Por ejemplo, en Galicia se habla mucho de la sanidad, también del vaciamiento de las aldeas y demás. Lo que hemos visto estos días es que todos los partidos, algunos inician el proceso y otros pues tienen que contestar, están hablando de amnistía. Entonces, a mi parecer, sin duda, a mi parecer, ha sido perjudicial para el PSOE porque no podemos negar que hablar de la amnistía es algo que le está perjudicando, le está arañando votantes. A nivel nacional lo hemos visto, yo lo he estado consultando ahora y indudablemente tienen un menor porcentaje de votos previsto en comparación al 23J, o sea, yo creo que es algo que no podemos discutir. También hay que tener en cuenta que Galicia, ojo, es una de las comunidades a las que menos le importa la amnistía, ¿no? Indudablemente creo, bueno, de hecho no sé si es el País Vasco o Cataluña la que menos le importa, por decir así, a la que menos le duele. Pero aún así sigue siendo un tema que araña votos, o sea, si no recuerdo mal, era al 46% de los gallegos la amnistía ni les va ni les viene, o no les importa, o Ujú. incluso no les parece mal. Aún así sigue siendo algo que araña, aunque Galicia, como es el País Vasco, como sea Cataluña, son países que tienen amiguismos nacionalistas, sigue siendo algo que araña. Al PP no lo tengo tan claro que le hunda en ese sentido. Porque, a ver, sin duda estás quitando al PP, al PSOE, pero yo creo que está muy bien lo que tú apuntas en el sentido de que ahora mismo a quien debería preocuparle al PP no es el PSOE. Porque lo que estamos viendo es que el PSOE, si puedes pasar de diapositiva, aunque sea un Sí, claro. momentillo, el PSOE creo que también cae en votos, es el gráfico que vamos a ver aquí abajo. Cae en No votos se ve un mucho, poco, pero no cae en caños, creo. claro, en escaños no cae, pero el porcentaje de votos vemos que va cayendo un poquito. El que asciende increíblemente es el BNG. Pues, en último término es que está llevando a la perfección el debate, porque ¿tú cuál crees que es la fórmula de éxito del BNG? ¿Por qué el BNG está subiendo hoy en votos? El Venegas sube, o sea, complicado, pero yo creo que la idea de el conductor del voto allí, que es fuerte para la izquierda, que es echar a Rueda, ¿no? Y el partido que Sí. consigue más abanderarse del echar a es el BNG. Y son ellos los que más fuerte están pujando por esto, ¿no? Y los que les permite también ser como la cabeza, porque hilando con lo que has dicho, que el PSOE saque la amnistía, lo único que hace es que pierda al votante típico del PSOE, que se siente más español que regionalista en este caso, lo pierda hacia X, y el votante de izquierda que compadrea con regionalismos te va a votar al BNG, porque es regionalista y no eres el PSOE. Entonces se queda ahí como en una tierra de nadie en medio de los dos partidos con posiciones fuertes y pierde. Habría que Ya. ver qué pasa y también lo metemos ya al siguiente punto de la diapositiva anterior con esto de las izquierdas, ¿no? Buah. El tema de cómo sumamos los votos para que podamos llegar, qué pasa con sumar, ellos dicen que dos, las encuestas dicen que la horquilla es entre 0 y 2. Hay un mundo ahí. Esto es un, o sea, esto es un desastre. Yo he consultado encuestas y si no recuerdo mal, la única que dice que sumar entra es el CIS. Y todos sabemos cómo maneja el CIS las cosas. Entonces, a mi parecer, indudablemente no van a entrar ni Sumar ni Podemos, o la probabilidad es muy baja. Indudablemente es una estrategia desastrosa. Nos vamos un poco del tema, pero yo quiero discutir esto porque me parece que es algo que tiene muchísima amiga y es cuál es la estrategia ahora mismo de Podemos. Porque tú, como partido político, indudablemente decides no solo, sino que en Galicia no vas a acudir de la mano. Por lo cual tú tienes clarísimo que no vas a obtener representación.
hay que ver en el País Vasco. Si yo no me equivoco, sigue igual, que no hay negociaciones a día de hoy y parece que van a ir también por separado. No sé cuál es tu lectura de estos sucesos, pero yo lo que estoy viendo es que Podemos está jugando con la tierra quemada. Prefiere quemarse en Galicia, donde en el 2020 las mareas ya perdieron la representación, por lo cual Podemos no se hace mucho daño en ese sentido porque dice, a nosotros nos da igual, ya no teníamos representación. En el País Vasco no sé qué va a ocurrir exactamente en ese sentido, si va a obtener o no, porque no lo he consultado, lo podemos mirar ahora. Y luego ya cuando llegan las europeas, si seguimos el calendario electoral, ¿no? En Galicia no obtiene representación, en el País Vasco tampoco, pero al menos en Galicia ya te aseguras que yendo por separado Sumar tampoco lo hace, y tú en las europeas sí obtienes representación, porque parece que Montero sí que ganaría ahí un escaño para el Europarlamento. Entonces no sé si prefiere hacerse daño pero perjudicar a Sumar también, porque al final yo creo que Sumar se la juega mucho más en las gallegas que Podemos, porque es la primera elección que tiene tras el 23J, además la primera en la que va no de la mano de Podemos, y además es que recordemos que de aquí viene Yolanda. Entonces, ¿tú qué lees aquí? Yo leo un poco como tú, que la estrategia de Podemos es, bueno, primero, arriesgada. Yo creo que podemos estar todos de acuerdo en que va a salir horriblemente mal o medianamente bien. Pero aquí en Galicia, el hecho de darse, bueno, ya el hecho de eh, como que la negociación fuera extraña, ¿no? Porque al principio iban a ir juntos efectivamente, luego se supone que no iban a ir, pero no se iban a presentar, que esto lo dijo Iglesias, y finalmente han concurrido en solitario, ¿no? Hemos tenido como los tres escenarios. Y esto creo que también nos indica un poco que ellos no son del todo conocedores de cuál es la estrategia adecuada, ¿no? Al final rescato un poco lo que Pedro No. dijo a Cadena Ser, que bueno, recordando también a esta conversación que tuvo con Miguel Ancho Bastos hace unos cuantos años, de que ellos dos hablaron de que la ley de hierro de las oligarquías, algo muy, muy típico, ¿no? El tema de los liderazgos enfrentados, podría acabar o no con el partido. Carlos dijo que no, porque Podemos lo conocían, porque eran profesores de ciencia política y tal, y al final ha salido hace nada en la SER diciendo que efectivamente la ley de hierro ha sido lo que ha jodido al partido. Y yo creo que están un poco pues como en ese proceso de postdestrucción, el que no tienen de todo claro ni en quiénes pueden confiar, ni quiénes son eh, personas que realmente puedan levantar el partido. Porque es evidente que tenemos las dos líderes, Ione e Irene Montero. Luego tenemos a Pablo Iglesias al margen, pero dentro, ¿no? Yo creo que estamos de acuerdo en esto. Y la cosa es cómo empiezas a construir a partir de aquí, con qué confianzas, con qué militancias. Yo creo que, como tú bien has dicho, al final es gratis que se presenten. Puede generar ciertos apoyos. Bueno, es 2% a nivel nacional, cuánto es en Galicia lo que llevarían, en torno al 1 o 2 también, ¿no? Entonces, bueno, Sí, va. intentar conseguir algo. El coste ya es bajo, pero beneficios bajos. Sí, yo veo un poco en ese sentido. Y hilando un poco con el comentario de Irene, que nos dice dar un poco de vergüenza, claro, es que en último término estamos viendo como dos formaciones, sea por una o por otra, están yendo por separado por cálculos electoralistas y no están atendiendo a lo que debería ser la política, ¿no? Que es el hecho de nos presentamos juntos cuando realmente, porque realmente tenemos el mismo programa. Evidente. Hoy me he leído una entrevista que se le hace a la candidata de Podemos. Y hay un momento en el que le preguntan, es grandioso, le preguntan, ¿en qué se diferencia su programa del de Sumar? No contesta la pregunta. Dice, pues nosotros apoyamos la sanidad y a la clase obrera. Es que no hay ninguna diferencia, están yendo por separado, van a morir ambas, a mi parecer. Va a ser esto, pues para intentar hacer daño a Sumar y ya luego en las europeas podemos relanzarnos un poco y a ver qué tal. Y luego, es que aparte es graciosísimo como en determinado momento Pablo Iglesias dice que hay que votar al BNG. No sé si tú te acuerdas de eso, yo hoy lo he Sí, sí, recordado sí, como un sí, flash. sí. A ver, es que es lógico, o sea, si tú eres un votante de izquierdas, ahora mismo, de izquierda, a la izquierda del PSOE, tú tienes que votar al BNG porque sabes que Sumar
y que Podemos no te van a obtener representación. Y cuanto mejor se... Al final volvemos al mismo debate de siempre a la izquierda, que si vais divididos os vais a fastidiar. Cuanto más se concentre el voto, mejor podrían salir parados, ¿no? Sí, y es que además yo entiendo que, mira, un partido como el PSOE o como, yo qué sé, Izquierda Española, que estén a la izquierda, pero les cueste mucho más pedir el voto para el PNG, ok, pero es que Podemos no tiene ningún problema el votante de Podemos mismo, o sea, ha sido el partido que, desde la ruptura del sistema del bipartidismo, más ha apoyado temas de economía y más descentralización y tal. Entonces, yo, de hecho, pienso que le hubiera beneficiado más electoralmente votar, o sea, pedir el voto al PNG y quitarse del medio. Y pensar ya en las europeas, pensar en los apoyos que puedes hacer para las europeas, que esto es interesante, etcétera. Pero ahora, vale, tienes ahí un 1%. Sales de vez en cuando en los periódicos, porque no te llaman para los debates. Luego es eso, luego ese apartado es desastroso. Pero mira, ahora yo lo veo mucho más claro porque me he metido aquí en Electomanía, de quien por cierto son los dos gráficos de arriba, que también hay que hacer mención, aunque creo que se lee un poco. Claro, esto es muy interesante. Una de las encuestas que se han hecho para el País Vasco, el resultado que da es, porque claro, hay que tener en cuenta que Podemos en el País Vasco sí Sí, tiene todavía un sí. nicho electoral suficiente como para obtener representación. Según este, ¿eh? Y a espera de todo el tiempo que pasa, porque yo creo que nos está hablando de hasta abril, creo, elecciones en el País Vasco, Podemos obtendría 2 escaños y sumar uno. Es que ganas un muy buen relato. En Galicia os dividís y no obtenéis ninguno. Se hace mucho más daño sumar porque es quien en su momento más se la está jugando porque es como su primera elección. Llegas al País Vasco y tú obtienes un escaño más que sumar. Nosotros sabemos que es porque el nicho que existe en el País Vasco es muy de pro de Podemos, que es uno de sus últimos feudos, por decir así. Luego en las europeas vuelves a no ir con Sumar y obtienes el escaño para Irene Montero. Yo creo que es un relato claro, o sea que está bien pensado, a mi parecer, electoralmente hablando, pero no creo que vaya a ser suficiente como para que en unas generales consigas algo. Porque también si hablamos de las generales, nos estamos yendo totalmente del tema, por cierto. Sí, sí, Si pero bien. pensamos en las generales, indudablemente, las izquierdas salen peor paradas porque van divididas, pero sí creo que era como 20 Sumar y 2 Podemos, 2 escaños Podemos. Es incluso peor de lo que están teniendo ahora, que son 4. Entonces, es que te quedas como un pozo de lo que fuiste increíble. Y es muy difícil que puedas hacer un relato que sea diferente al de Sumar. Esto ya lo hemos discutido. Sí, es que es. A ver, también es cierto que la situación es compleja. Porque, bueno, pues pero han salido así y al final Yolanda yo creo que les ha comido la tostada. Pero también es cierto, aquí también nos vamos mucho, pero Yolanda ha cometido errores de permitir a Podemos que salgan, que tengan un argumento bueno, que es no me has dado ni voz ni voto en ninguno de los sitios en los que lo he pedido. Porque Sí, habla, habla. es cierto que el tema del ministerio de Irene Montero, vale, yo soy Yolanda y tampoco se lo hubiera dado. Quizá hubiera pedido cosas, ¿no? Como más lealtad, que es lo que le está faltando ahora y por lo que, por cierto, el PSOE no está nada contento. O sea, esto es ya, bueno, otro tema, ¿no? ¿Cuándo se van a empezar a pegar de hostias estos dos? Porque el amiguismo creo que está llegando a su fin. Pero eso, eh, Sumar tampoco lo ha hecho bien y ahora encima se va a quedar fuera y va a quedar como principal responsable, posiblemente como principal responsable de que la izquierda no llegue a Sumar. Que ahí ¿Dónde? Podemos En las dice, galletas. sí, Yo creo que no, ¿eh? O sea, yo es que no creo que vaya a haber muchos titulares. Bueno, a lo mejor sí. Claro, ¿qué va a ocurrir en las elecciones gallegas? Es que los titulares, sí, mayoría absoluta PP, tuve BNG, alguna crítica, sí, pero o sea, yo creo que en este sentido manejan mejor el relato en contra de Podemos, ¿eh? O sea, mira que yo estoy totalmente en contra de la estrategia de esta de división, pero yo creo que tienen mejores medios para echarle las culpas a Podemos. Lo que sí concuerdo contigo es en el sentido de la estrategia de Yolanda Díaz.
O sea, yo lo que he visto, yo como leo lo que ha ocurrido estos meses es, yo soy Yolanda Díaz, me voy a comer a Podemos. Si en algún momento se van, como es lo que ha ocurrido, y yo no creo que Yolanda Díaz no tuviera en cuenta este posible escenario. Yo creo que lo tenían calculado que era más que posible. A lo mejor no tan pronto, pero yo creo que lo que ha ocurrido es, no vamos a darles visibilidad. Si se quedan, van a morir dentro de Sumar. Si se van, van a dar un poco más la lata, pero van a morir dentro de un tiempo. Y yo creo que va a ser así. Si hacemos un escenario muy a la larga, si elecciones generales, las siguientes, Podemos va a obtener un par de escaños, Sumar se va a ver restada. Y a la siguiente yo creo que ya está muerto Podemos. Y hay que ver qué va a hacer Yolanda Díaz, porque tiene que presentar un proyecto. Porque vemos que en Galicia no lo va a poder presentar porque no va a obtener representación. Y luego también, hilando con lo que tú dices de el diálogo Pedro Sánchez-Yolanda Díaz, es que es cierto, y de hecho menciono el hilo que hicimos para Twitter de ser el socio menor de una coalición es muy complicado, porque siempre te juntan con el otro, ¿no? Tenemos a PSOE y Sumar, pero parece que están todo el rato lanzando políticas del PSOE. Que cuando hablamos de amnistía, que es donde más podría decir Sumar, somos más cercanos a las autonomías, tampoco ocurre, porque sale Pedro Sánchez y te dice que te saca, ¿no? Titulares de la bomba de pues estamos de acuerdo con la amnistía, tuve un error, tal, y se comen también un poco a Sumar. Entonces lo tiene muy complicado. Yo creo que Yolanda Díaz lo tiene muy complicado. No le estoy viendo por ahora que tenga una estrategia a largo plazo, porque las gallegas están muertos. En el País Vasco vemos que, aunque aún queda tiempo, van a caer y luego le dolerá que Irene Montero saque escaño en el Europarlamento. Eso lo tengo clarísimo. A ver Pero no lo cómo lo sé, no lo sé, es amortizan. bueno. Cómo lo amortizan, porque volviendo un poco a las europeas, estuve revisando el otro día y creo que solo hay dos partidos que ya han presentado ya lista, o unos, candidato principal. Uno es Irene y el otro es Bolt, que creo que presenta una mujer, no recuerdo el nombre, pero es muy significativo, ¿no? Que ya esté, desde hace tiempo además, esta lista puesta y todos los partidos, el resto aún no se sabe nada. Y en muchos, pues hay una gran incógnita porque no se sabe absolutamente nada. Pero Sí, sí, Irene sí. Montero ya está ahí, pues. No, o sea, está clarísimo. Y luego, seguro que tú te acuerdas también. A ver, hay que tener en cuenta que las europeas, cuando nace un partido, las europeas son como una plataforma, una catapulta para darte a conocer. Esto ocurre porque cuando nosotros votamos, por ejemplo, las elecciones generales, yo que soy de Huesca, voto a los escaños que van a salir, que van a venir desde Huesca. Esto hace que los partidos más pequeños o que no sean los dos principales lo tengan mucho más difícil para salir. Pero claro, en las elecciones europeas todos votamos a los mismos candidatos. De hecho, hubo un tiempo en el que se hizo muy gracioso porque había gente de Extremadura votando a Bildu o votando a Puigdemont en los vascos. Porque claro, es una circunscripción nacional y tú puedes votar cualquiera de las listas que salgan, ¿no? Entonces, si eres un partido más pequeño, es bueno presentarte en las europeas porque vas a recibir el voto de todo el sitio, de todos los sitios, se concentra y ahí tienes la oportunidad. Y de hecho, no sé si te acuerdas, cuando se presenta Pablo Iglesias a las europeas, el logo de Podemos es su cara, porque es lo Sí, que llama la atención. Voy a votar a este chiquillo. Luego con Sumar ha pasado lo mismo, si no me equivoco. sí. Yolanda Díaz era la cara que salía en la papeleta. Ojo, no vaya a salir Irene Montero en la papeleta también. Yo creo que no, porque ya conocemos todos a Podemos, pero bueno. Serio como tragedia, farsa, ¿no? Pero Entraron bueno, las sí, sí, está europeas. clarísimo. Nos preguntan por aquí, ¿cómo está izquierda española para las europeas? He visto encuestas, la verdad, el objetivo es asequible, ¿no? O sea, precisamente estábamos con esto, ¿no? De partidos pequeños que pueden llegar a entrar por la mayor proporcionalidad en elecciones y bueno, creo que tienen que conseguir un 2% por ahí para tener ese eurodiputado. Imposible, todas cosas son imposibles, difícil, dificilísimo. Yo creo que el Sí, boom que han tenido en redes, que ha durado 2 o 3 semanas, ya se ha venido un poco abajo. También yo creo que van a subir, según suba el tema de la amnistía, se vaya calentando más, quizás puedan llegar a tener un poco más de nicho. Pero bueno, de momento están ahí, aparcados. A ver qué más hacen. sí, a ver, desde mi punto de vista es muy complicado.
A ver, es un partido que en último término es de izquierdas en el ámbito económico, pero en el territorial se posiciona como centralista, ¿no? Pero yo lo veo muy complicado. O sea, sí que encuentras cierto nicho, pero yo creo que ahora mismo no hay muchos votantes en ese sentido, porque si no, pues es que casi que te vas al PP. No veo que vayan a casar muy bien ambos clivajes, pero y luego que es muy complicado, porque yo entiendo el boom que ha habido en ese momento. Y incluso, sobre todo, pues vamos a decirlo, aupado por las derechas porque les interesa, pero bueno, Y al final, podemos volver a las gallegas, si no. sí, sí. Vamos a volver porque tenemos por aquí Sí. una cosilla más. Voy a echarle para atrás. Sí. Bueno, queda el plato fuerte. Democracia Claro, orensana. democracia organizada. Sí, aquí yo creo que hay que introducir un poco porque a ver, tenemos más o menos todo servido, ¿no? O sea, va a haber mayoría absoluta del PP, va a haber tres partidos. Esto, por cierto, viene por una reforma que hizo Fraga para que se asegurara que en Galicia, como a lo sumo, hubiera tres partidos. PP sube, o sea, PP baja, pero mantiene mayoría absoluta. PSOE se va a mantener estable. BNG sube y va a ser el líder de la oposición desde la izquierda. ¿Qué partidos entran? Ya hemos comentado que Sumar y Podemos es imposible, bueno, no es imposible, pero es ¡Ojo! muy complicado. Pero bueno, ¿qué Oh ha my pasado God. aquí? Thanks Nueva for following me on suscripción. top of the Gracias por Ah, eso. Muchas gracias, bueno, acabamos Alejandro. de morir tiempo. 4 mesecillos Muchas gracias, ahí. Alejandro. Entonces, tenemos que las dos izquierdas nacionalistas, bueno, nacionalistas, de Madrid no van a entrar. Vox parece que tampoco va a entrar, ¿no? O sea, luego lo podemos hilar un poco con todo esto de la agricultura, pero no va a ser suficiente, yo creo, y aparte el PP puede arrastrar voto agricultor. Y tenemos a Democracia Orensana, que esto es un partido que es increíble. Si tenéis tiempo, investigado un poco sobre ellos. Muchísimo. Es un partido que nace de un canal de televisión, indudablemente viene de Ourense, es un partido localista. Es posiblemente uno de los partidos más populistas que existen en España. Y que, bueno, y que pues se presenta, ¿no? Pues a la circunscripción que viene de Ourense. Posibilidad de que entren. No parece que la vaya a haber. O sea, yo lo he estado viendo. Hay alguna encuesta que sí que Hay les dan su alguna. escaño. Sí, pero luego, aunque llegaran a entrar, tampoco sería problema. Ellos han dicho que votarían tanto con la izquierda como con la derecha, que les da igual. O sea, es un partido populista. No tiene tampoco mucho pozo ideológico, por decir así. Porque lo que les importa es que haya políticas para Ourense. Entonces, aún así, aunque pudieran votar con las izquierdas, yo las encuestas que he visto en las que se les daba escaño, es un escaño que no era suficiente como para que el PP perdiera la mayoría. Entonces, seguiría sin importar. Claro, porque al final, si entran estos, sería cogiendo posiblemente el último escaño de Ourense y la subida del BNG en parte se debe a que está ganando esta batalla por los últimos escaños. Entonces, al final, o de suma cero. Va a quedar exactamente igual. Aquí, por cierto, hablando ya un poco menos de las izquierdas, pasando, mira, por gráfico, porque se habla mucho de Podemos y de Sumar, ¿no? Y hemos estado más o menos de acuerdo en que quizás había incentivos al no presentarse. Pero ahí tenemos un 2,6% de Vox. Y el PP le había pedido a Vox, creo que esto ya ha pasado antes, que en Galicia no se presentaran. ¿Qué Sí. hacemos? O sea, evidentemente este 2,6 no es un trasvase directo al PP, pero viendo que pueden bajar de los 40 escaños por primera vez desde el año 2009 que entra Feijóo, cuidado, porque el relato no va por ahí, pero podría ir. Sí, sí, o sea, a ver, indudablemente, pues el PP lo dice con fines electorales, ¿no? No os presentáis, no os vais a comer un cagao, pues no nos perjudicáis, porque ese 2,7% a quien le perjudica directamente es al PP, indudablemente, ¿no? La gran mayoría de votantes, si no se presentara el PP, Vox, pues se irían al PP al menos para frenarlo o se abstienen. Entonces, claro, o sea, yo también veo que la estrategia de Vox es la correcta en este sentido. Pues tú preséntate, no puedes. O sea, a mi parecer sería un error que desde Vox comenzaran a hacer una política de demasiadas concesiones al PP en el sentido de nos vale con que frenéis a la izquierda, ¿no? Antes decíamos frenar a la derecha, frenad a la izquierda, no nos presentamos, así vosotros tenéis mayoría absoluta y ya está. No veo que para Vox sea Vox tiene problemas electorales, pero no creo que el foco lo tengamos que poner en Galicia en este sentido. Como lo decía antes, voy a
voy a explayar un poco más en este sentido. Ostras, Jorge, decíamos de hacer una hora de directo, 40 minutos hablando de Galicia, pero bueno, Bien. no cenamos, no pasa nada. Vamos a explicar un poquito el contexto gallego. Estamos en un momento en el que Fraga lidera el PP gallego, ¿vale? Tiene una oposición increíble. No solo tiene al PSOE, no solo tiene al BNG, tiene alguna fuerza más de izquierdas por ahí. En determinado momento lo que dice es, me voy a comer a un par de partidos con una herramienta electoral. Lo que hace es legislar para subir la barrera electoral de Galicia. Una barrera electoral es un mínimo porcentaje que tú tienes que obtener para que te permitan entrar, por decir así, en la Cámara. Antes en Galicia estaba en el 3%. Es decir, que si tú por la circunscripción obtenías un escaño en Lugo, a pesar de que a nivel autonómico tuvieras un 3,2%, entrabas. Si tú tenías el escaño, pero era un 2,9%, tú no entrabas. Es un mínimo, para no fragmentar mucho la Cámara. Pues Fraga lo que hace es aumentar la barrera electoral. La sube del 3% al 5%. Su idea en su momento es crear una cámara bipartidista, que sea PP-PSOE y vencer constantemente al PSOE, porque no todos los votantes del BNG votan al PSOE, votarían al PSOE. ¿Qué ocurre? Pues se le ha quedado un sistema tripartito, se le ha quedado PP, BNG, PSOE. Indudablemente Vox lo tiene complicadísimo para salir. Voy ahora a consultar cómo ha sido la configuración de la Cámara gallega durante las últimas legislaturas, porque en esta también ha sido tripartita. Antes sí que estaban las Las mareas con un boom de mareas. poder, Sí. pero es muy complicado. Entonces, Vox lo tiene imposible, pero es un poco como Podemos. Son dos partidos que saben que no iban a entrar en estas elecciones. Tienen que hacer el papel, tienen que decir, nos presentamos, porque si no quedas incluso peor. Pero yo creo que no le perjudica mucho. No sé cuál es tu opinión. Bueno, viendo los alicientes del pasado, sobre todo con Vox, que estoy seguro, pero creo que no se presentaron en las últimas para que el PP lo tuviera un poco más fácil. Y sobre todo esto es cuando tú manejas cifras, porque los partidos tienen muchas más cifras de las que ver ya voy yo aquí. Y cuando tú ves estas cifras y pides a GAT3 o a Sigma 2 que te hagan una ¿ves que no vas a entrar? De hecho, te puedes ir hasta para negociar cosas, ya un poco más en los despachos, ¿no? Pero bueno, sí, también es cierto que ganas el relato y te permite un poco más institucionalizar el partido, crear más base, etcétera. O sea, tú tienes tus pérdidas y ganancias. Vox ha cambiado esta idea, yo creo que también motivados por esta idea de que se pueden ir. Vox y Sumar están en un panorama en términos electorales y de salud de transferencias parecido, muy, muy parecido. Este tercer cuarto puesto de este nuevo sistema de doble bloque parecen muy, muy frágiles. Ciudadanos fuera, Podemos más o menos fuera, y estos dos están ahí. ¿Quién Ya. tapará eso? Sí. Claro, creo que aquí tenemos una opinión más o menos distinta. O sea, a mi parecer, a nivel nacional, increíble porque menos de Galicia estamos hablando de todo. Yo creo que a nivel nacional se está estabilizando el sistema, ¿no? Hubo unos tiempos de bipartidismo, luego hubo una ruptura total, que aparecieron partidos por todos lados, nos aparecía Podemos, que al principio no sabíamos dónde estaba y luego se fue a la izquierda, Ciudadanos, que venía como de un centro izquierda, luego se fue yendo para la derecha, nos ha aparecido Vox. A mi parecer se ha estabilizado en el sentido de volvemos a tener siempre en las encuestas a PP y a PSOE los primeros, ¿no? Porque hubo momentos en los que Ciudadanos se comía al PP, o incluso yo recuerdo encuestas cuando yo era muy crío de Podemos, muy crío tampoco, de En la, Podemos comiéndose al en PSOE. la repetición de 2016 era el lema era el sorpaso. Había encuestas que Sí, sí, les sí. daban más y estaban por encima en algún punto. Yo creo que ahora se ha estabilizado. Ahora tienen, yo creo que hay un suelo de votantes tanto para Vox como para Sumar. Hay que tener cuidado con Sumar porque como ahora no sabemos si van con Podemos, si no van con Podemos, qué cojones van a hacer, entonces no lo tenemos del todo claro. Yo creo que ahora mismo Vox sí tiene un suelo, tiene un votante y yo es que creo que depende mucho de cómo evolucione la cuestión, porque Vox nace, lo sabemos perfectamente, nace a raíz de la independencia de Cataluña, ¿no? Del proceso. Y esta es una diferencia muy importante con el resto de partidos de la derecha radical europea.
Lo que vemos en Francia con Le Pen, Salvini y demás son partidos que nacen principalmente con el relato anti-inmigración. Esto no ha ocurrido en España todavía. Entonces, ¿qué va a ocurrir? O sea, ahora mismo también tenemos que... Esto es muy curioso y esto es a mí algo que me lleva por los males de, todo, de todas las calles. Ahora mismo el debate es la amnistía. O Sí. sea, no estamos hablando de otra cosa que no sea Cataluña. Pero aún así Vox está cayendo. Lo que no sé es si ha sido por la estrategia del PP, lo tendría que investigar un poco, y esto da un poco para TFG, por cierto, de la técnica acomodaticia, en el sentido de Vox nace porque tiene una retórica anticatalana. ¿Qué ha estado haciendo el PP? Se ha estado sumando a esa retórica, ¿no? Ha dicho, voy a copiarte la estrategia a ver si así te como votantes. No sé si es por esta razón en concreto, pero parece que sí que se le está arañando esos votantes. Habría que verlo. Pero yo creo que aún así sigue teniendo cierto nicho, ¿no? Ciertos electorados, ciertos votantes muy concretos Vox que yo creo que puede mantener. Tiene que ser muy cuidadoso. Es un poco lo que tú comentabas de que tiene que mantener diferencias con el PP y le ocurre exactamente lo mismo a Sumar. No puede ser lo mismo que el PSOE porque entonces se van a ir todos al PSOE. Pero, ¿qué opinas? Dime, cuéntame. Bueno, el tema de Vox es complejo porque también creo que en parte nacen de elecciones del Estado con Cataluña, pero si echamos la vista atrás, realmente las primeras elecciones de las que empiezan a tener boom son las del Parlamento andaluz, en las cuales, bueno, se hicieron una serie de encuestas panel y tal, se vio que el votante andaluz votaba a Vox allí, no tanto por lo de Cataluña, obviamente, sino por eh, plantarle cara al feminismo. Por. Sí, sí, o sea, plantarle cara al feminismo. Y me parecía como súper interesante porque creo que Vox no ha podido explotar tanto, no del todo, después de lo de la ley solo sí es sí, que tuvo mucho bombo y demás, pero PSOE, entre comillas, tragó, echó la mierda a un lado. Entonces, sí que es cierto que tienes Cataluña por un lado que no te da, pero esta otra cuestión más cultural, que tú bien has dicho, que tampoco te está dando del todo, pero porque no estás sabiendo explotar. Electorado de Vox, donde menos está de acuerdo con el partido, en cuestiones LGTB. Es donde más ven que el partido se aleja en relación a lo que ellos piensan. Entonces, una estrategia de la que te acerques un poco más, pero vuelvas con un discurso más fuerte en otras cosas, ya les podría ir bien. La Pero cuestión aquí es surge otro que punto muy interesante. yo creo que no tienen Acaba, suelo, acaba. ¿eh? Ahora. ¿El qué? Yo creo que su suelo no es estable. O sea, ves el CIS, cruzas los datos y ves que no es estable. Siguen bajando. Ya. El CIS es cierto que no te sirve para ver la estimación de voto real a Vox. Ok, pero las transferencias sí. Y ahí está mal. Sumar también. Sí, o sea, sin duda, o sea, están perdiendo. Creo que en las últimas sí que ganaban un poco con comparación. Creo que de hecho el único partido, según el CIS, que sube respecto al 23J es el PP, el resto pierden un poco. Pero bueno, a ver, creo que nos falta por comprobarlo un poco y supongo que el tiempo lo dirá, lo del nicho, lo del suelo. Y va a haber, hay que ver si cambia de estrategia Vox, qué van a hacer. A ver si pasan un par de meses, esto de la amnistía sigue creciendo y demás, para ver cómo se traducen resultados. Pero yo creo que aquí el PP por ahora sí que está consiguiendo mantenerlo. Y respecto a lo que dices de pues todo lo de la teoría, ¿no? Feminismo, LGTB y demás. Claro, ahí, estudiando un poco la derecha radical europea, hay dos como pasos o estrategias o movimientos, si queremos mantener todo esto del vocabulario del ajedrez, hay dos movimientos que han llevado a cabo clave para convertirse en partidos exitosos. Porque me refiero, los partidos de derecha radical, en España no, porque hemos sido la excepción durante mucho tiempo, pero la derecha radical ha existido en Europa desde los años 70 y 80. Pero no ha sido hasta prácticamente estos últimos 15 años que han comenzado a cosechar éxitos. Y la gran mayoría de papers te dicen que en Europa, ojo, no en España, a lo mejor aquí es distinto, ha sido por dos cosas que han llevado a cabo. La primera de ellas en el ámbito económico. En el momento en el que nace la derecha radical, lo hacen con un relato muy neoliberal, ¿no? En el sentido más a la derecha del PP, en ese sentido, ¿no? De menos Estado, menos impuestos, menos ayudas. Vemos que pasaba el tiempo y lo que han llevado a cabo ha sido un cambio y en economía o han dejado de hablar de economía o han comenzado a
confundir su perspectiva económica. Aquí hay un concepto clave que lo has mencionado tú hoy en el hilo y que, por cierto, te invito a que lo explores en un hilo solo para eso, que es el chauvinismo de bienestar. ¿A qué nos referimos con esto? Cuando un partido defiende el chauvinismo de bienestar, lo que está queriendo decir es que apoya un estado de bienestar, apoya que haya ayudas, que haya subvenciones, pero que sean para familias españolas, en nuestro sentido. Y aquí vemos que se enrocan dos relatos clave de la derecha radical actual, el nativismo o el relato anti-inmigración, pero por otro lado, ayudar a las familias que haya en ese sentido, pues, gasto público. Porque hemos de tener en cuenta que gran parte del electorado de la derecha radical, en Vox no lo he estudiado aún, es el voto obrero. El voto obrero antes iba a los socialdemócratas, pero se ha acabado yendo a la derecha radical en mayor medida, sobre todo por ese discurso anti-inmigración, porque han visto que el PSOE o que los partidos socialdemócratas les han abandonado en ese sentido. Pero claro, su tradición es de izquierdas en el ámbito económico. Cuando la derecha radical mantiene su argumento anti-inmigración, pero le suma o difumina el ámbito económico, o dice, venga, pues vamos a apoyar un poco al Estado, ahí logra, ahí engatusa votantes. Pero aparte hay otra estrategia que se ha estudiado un poco menos, pero ya se está empezando a estudiar, que es, por decir así, la normalización del partido, la deslepenización, que es, por ejemplo, empezar a incorporar en ciertos discursos un punto de vista incluso LGTBI friendly, incluso feminista y demás. Esto lo vemos muy bien en Le Pen y lo vimos también muy bien en el partido este que... ¿Cómo se llamaba la de Vox que salió y creó su partido para las andaluzas? Arena. Macarena Olona. Y lo vemos también en Macarena Olona. Por ejemplo, lo hemos visto con cómo cambia el relato económico, ¿no? O sea, el discurso económico es, queremos ayudas, pero para las familias españolas. Primero para nosotros, ¿no? La ayuda, y esto conseguía engagement. Claro. Pues lo mismo con, por ejemplo, el feminismo. Estamos en contra de la inmigración musulmana porque mirad lo que hacen con las mujeres. Es una religión que no respeta a las mujeres. O, por ejemplo, yo qué sé, estamos a favor del colectivo LGTBI y por eso estamos en contra del Islam, porque justamente mirad lo que hacen en países islámicos con los colectivos, ¿no? Es como darle la vuelta, mantienes tu tono anti-inmigración, pero te normalizas un poco en otros apartados que aterran a muchos votantes. Yo le he hablado con familiares y demás, que es que les asusta muchísimo la posición antifeminista de Vox, o les asusta muchísimo la posición de no permitir el matrimonio, o llamarlo de otra forma, al matrimonio entre hombres. Entonces yo creo que es una estrategia que pueden mirar un poco. También es cierto lo que tú dices, en su momento contra la ley del solo sí es sí, yo creo que sí que fue un partido que sacó bastante crédito. Entonces, yo creo que lo más probable es que lo que tuvieran que hacer, y espero que no nos esté escuchando nadie de Vox y vaya a copiarnos la estrategia, porque esto es... Vete a saber si estamos aquí dando consejos gratis. Pero a lo mejor lo que tendrían que hacer, tanto en el ámbito económico, lo cual ya intentaron cuando crearon ese sindicato, como en el ámbito de la moral, que se suele decir, es difuminar su posición, no mantenerla tan clara, dar incluso discursos a favor de ellos y cuando de verdad tengan que hacerlo, sacar la crítica dura, como cuando la ley del solo sí es sí. Y de hecho, y ahora te dejo hablar, perdón, porque me he pegado aquí una perorata No. increíble. De hecho, cuando la ley del solo sí es sí, hay algunos discursos en los que dicen, mirad a la izquierda, que es la que se supone que apoya a las mujeres, Claro. y está dejando que los asesinos salgan a la calle. Y ahora te dejo a ti hablar. Perdóname, Jorge. Por Si favor. quieres, si quieres, tu último discurso en este sentido y pasamos a otro tema. Sí, o Que no sea, sé tampoco a qué hora quieres lo terminar. iba a hilar ya con lo otro porque al final hablar de Vox Sí, es más fácil para hacer la transición, la tractorización. de acuerdo. Pero bueno, yo he tratado un poco con los datos del CIS, que son los que están pues, más abiertos y tal, porque me interesaba mucho el tema de el voto obrero en Vox, como tú bien has dicho, por el tema de que al final en Europa sí que se apoyan en votante, ¿no? Vuelvo a este grafiquito en el que salen los obreros tradicionales aquí, el partido de derecha radical aquí y en competencia con el PSOE, el Partido Socialdemócrata típico, ¿no? Estos que están culturalmente más hacia Vox, pero económicamente más hacia el PSOE, son los que están en disputa. Y tú te vas al CIS, cruzas y, bueno, se llevan algo, pero se lleva más el PP, tío. PP Pepe. consigue más
votante que, primero, porque aquí hay dos dimensiones, ¿no? Los que se autoperciben como, porque el CIS pregunta por autopercibimiento de clase. Ahí deja que tú te digas clase media alta, clase baja, clase obrera. Clase baja es la importante, ¿no? Porque el, la persona de rentas bajas, en este caso, se identifica como clase baja, tiende a votar a la derecha, y si es clase obrera, tiende a votar a la izquierda. Hay más de rentas bajas en la izquierda que en la derecha, pero no deja de ser significativo esto. ¿Qué más hay interesante? Bueno, pues lo puedes ver por clase objetiva, es decir, renta por hogar o renta. Y ahí la película es un poquito distinta, pero más o menos los números también te dicen que Vox se lleva algo, pero que se podría llevar un poco más. Entonces, yo creo que va mucho por todo lo que has dicho, por irse un poco más al Perdón, medio. ¿y tú ahí te cruzaste? O sea, clase, ¿y con qué más? Clase con recuerdo de voto o intención, según proceda, y lo de renta de hogar. O sea, es que no me acuerdo si pregunta renta de hogar o renta propia, algo así hace la. Pero Ya. luego tú categorizas como tú Sí, quieras. claro, a ver, es que aquí luego el problema que tenemos es ese, que es que la inmigración no es ahora mismo uno de los temas clave. Porque ahí lo suyo también sería intentar, no sé si lo permite, cruzar a ver esos votantes de clase baja que tuvieran una posición en contra de la inmigración. Es lo que habría que intentar ver. Pero es Claro, interesante eso que dices, que se lleve. Es posible que a lo mejor el PP se lleve a ese votante porque es lo que decimos, la inmigración a día de hoy no es el tema clave en España. A lo mejor lo es en el futuro, quién sabe, pero no lo es hay que verlo, hay que. porque el PSOE lo ha sabido hacer más o menos bien. Sí, a ver, luego porque ha habido otro tema, ¿no? Que ha brillado más. O sea, yo creo que tampoco. Sí, porque al final creo que en Ha habido Canarias estaban Portugal, bastante mal con el tema, sí. pero no salta a la agenda porque hay cosas, ¿no? Otras cosas como rectores. Sí, 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 es que yo creo que Vox podría empezar a arañar y podría intentar, o sea, Vox debería, yo creo, a mi parecer, meter más inmigración. Le estamos haciendo la estrategia a Vox, me parece increíble. Pero bueno, entonces sí, yo creo que a lo mejor continuar explotando lo de Cataluña, pero a lo mejor también tendrían que explotar lo de la inmigración, si quieren ellos beneficios electorales, claro. Porque ahí es donde vas a encontrarle. Porque es que ya lo vemos, que es que el PP no le importa tener una retórica anti-Cataluña. No le importa. O sea, me refiero, tienes a Feijóo que te venía de Galicia, que en principio era un gallego, y no le ha importado el discurso Sí, catalán. Pues en ese término sí que están como muy divididos. Hay dos bloques, ¿no? Eso lo tenemos claro. Por un lado las derechas y por otro las izquierdas. En el tema de la inmigración, lo que ocurría hasta ahora es que tenías, por un lado, a las izquierdas que son pro inmigración, multiculturalismo y demás, y luego tenías en la derecha, al otro lado, tenías a la derecha radical con el discurso anti-inmigración. El problema ahí lo tenía el partido de derecha mainstream o derecha tradicional o el PP, porque no sabía para dónde irse. Y es claro, ahí donde le hacías cojear y le robabas los votos y a lo mejor ahí el obrero no se iba al PP, pero se iba a Vox. claro. Pero no lo sé, habrá Es que eso. verlo. Yo, Traído. por cierto, sí, hay un artículo muy interesante, no sé si te lo has leído, que analiza a la derecha radical tanto en España como en Portugal, porque es la excepción ibérica, ¿no? Que se ha dicho siempre. Y hay uno que la analiza y te dice eso, que en España pues brilla Cataluña y creo que en Portugal pues es el estado de bienestar y demás. Entonces te lo recomiendo mucho. Luego sí que te lo paso. Vale, perfecto. Venga, vamos a cambiar de tema ya, Y macho, que estamos venga, aquí dando y no habla nadie. Comentadnos algo, ¿qué opináis? disculpas por Por Dios. hablar ni menos de Galicia. Os recompensaremos con un directo solo para estas elecciones en las que a Le Pen me podéis cortar la lengua. ¿Cómo que Pero has dicho? en el directo habrá, o sea, en el de las gallegas espero que no hablemos de Le Pen, por ejemplo. Ah, vale, vale, vale. Hostia, estaría bueno. Intentemos que no. Pero bueno, vamos a saltar. El siguiente tema, ¿cuál es? Agricultura, ¿no? Si no me equivoco, sí. Sí. Bueno, aquí Sí. hablamos un poco Pues más de yo, Galicia. Mire. sí, volvemos a hablar un poco de Galicia. Nunca digas nunca. Mira, nos comentan aquí, estamos escuchando cómo hacéis la estrategia electoral. Es que es verdad, ¿eh? Un poco sí. Pero, vale, yo aquí lanzo la pregunta tanto para ti como para el resto.
Bueno, de hecho aquí tú eres el experto que has hecho un hilo que iba sugiriendo esas cosillas. Lo que hemos visto hasta ahora es que normalmente la derecha radical en Europa ha sido la que ha sabido, por decir así, abrazar las demandas de los agricultores, ¿no? Ahora Jorge lo explicará mejor, pero nos encontramos con que los agricultores suelen ser una profesión, estamos hablando también todo el rato de profesiones, por cierto, por la globalización, que por la Unión Europea y demás se ha visto perjudicada, y entonces normalmente el agricultor votaba a la derecha radical. Entonces yo lanzo la pregunta, tanto para Jorge, que la va a responder ahora y que se explaye todo lo que quiera, como a quien se atreva a hablar por el chat. ¿Quién, ¿A quién creéis que vota mayoritariamente el agricultor? ¿Al PP o a Vox? ¿Y quién creéis que, por decir así, puede ganar más voto de ese partido? La pregunta tanto para el chat, para los atrevidos, como para Jorge. Vale, a ver, aquí hay, bueno, o sea, no hay una verdad única, ¿no? Es un poco también lo que pongo en el hilo, que hay diversidad de opiniones y sobre todo que no hay muchas evidencias contrastadas. Yo os pongo ahí un paper sobre el caso de Alemania, que bueno, hay una encuesta buenísima, más de 10.000 encuestados en la que hacen muchas preguntas sobre el tema de la globalización, de los perdedores y demás. Entonces, el paper hace como una división entre eh, perdedores objetivos y subjetivos. Y esto me parece una división fundamental porque tienes un perdedor objetivo de la globalización. Eh, yo creo que no es la persona que domina o que tiene las tierras, sino en este caso las que las explotan. Bueno, primario en España, creo que el 21% de los empleados son migrantes, frente a que solo representan al 12% de la población en España. Entonces, por ahí va un poco mi idea. Realmente estas personas no son los perdedores reales de la globalización. Concuerdo un poco con Casmut. Son más las expectativas que te genera que otros sectores hayan avanzado más. Las urbes están mucho más desarrolladas que campo, y esto es por supuesto algo que hay que incentivar, pero no es por culpa de la globalización o la Agenda 2030 en este caso. Esto es mi opinión. En cuanto a quienes votan aquí, bueno, obviamente se mueven en la derecha. Vox yo creo que es capaz de abanderar un poco más esto. Bueno, recuerdo su campaña electoral aquí en Castilla y León con el tema de siembra. Dice Yago ahí que está de acuerdo conmigo. Son ellos los que dentro del mundo rural han sabido captar un poco más a las rentas altas. Más que el PP incluso, yo te diría, sin ver datos, ¿eh? Pero por su discurso y demás, que se opone más frontalmente a la globalización o a Europa, porque, ojo, el PP sí que utiliza herramientas europeas, más ahora con el grupo parlamentario, la mayoría y tal, que van a aumentar en verano. Sí que utiliza Europa, el PP no se cierra a hablar de que Europa es buena y que la receta europea está bien, y de hecho, bueno, pues utiliza el Parlamento, como digo, para otras cuestiones como darle cara a la amnistía a nivel europeo. Pero bueno, son dos discursos que yo creo que se acaban de complementar un poco. Aquí diría que optimizan bien, porque Vox te dice globalización no, europea no, PP te dice globalización regular, Unión Europea sí. Tienes para elegir si eres una persona de un pueblo y te sientes. Claro, es muy difícil explicarle a estas personas que salen aquí que no son perdedores, porque ellos se sienten como tal. Y por supuesto que tienen argumentos legítimos para ello. Pero al final puede más la emoción que generarle una disonancia cognitiva a una persona así. A ver, Ya, creo ya, que ya. ya me he quedado a gusto. Sí, a ver, yo contestaba también un poco a la pregunta. Lo que he estado viendo es que, o sea, tanto PP como Vox indudablemente son más votados que, por ejemplo, el PSOE o que indudablemente Sumar o Podemos en estos ámbitos del sector agrario, aunque también hay que destacar que es como muy similar el voto, ¿no? Indudablemente, tradicionalmente se lo llevaba al PP, ahora Vox ha entrado fuerte en esta pelea, pero, y aquí esto creo que era
creo que se le preguntó a Lluís Oriols, que también manejó los datos del CIS, y dijo que aún así el PSOE también se llevaba un destacado parte del votante. Tía. Yo creo que aquí, sí, claro. Sí, y claro, y aquí mencionando un poco también lo que tú dices, lo único que yo veo que cambia es un poco la retórica en el sentido de cuánto criticamos a la Unión Europea. Hoy también me ha llamado mucho la atención porque he leído un artículo pues que justamente relacionaba, un artículo de periódico, relacionaba tanto lo de Galicia con lo de los agricultores y se hacía mención que Feijóo había hecho una crítica a Bruselas, que apuntaba directamente a Bruselas para exponer el caso de los agricultores, lo cual es interesante. Indudablemente Vox puede hacer mucho más daño en este sentido, al final criticando a Bruselas y demás, porque se lo puede permitir Claro. ideológicamente, y el PP no pueden. De hecho, luego sale Vox en el Congreso, y aquí yo creo que lo hizo muy bien en este sentido, solo hablamos de la estrategia de Vox. Lo hizo muy bien Vox en este sentido porque dijo, cuidado, señores del PP, porque ustedes, además lo dijeron hace poco, están en la Unión Europea, en el Europarlamento, en una coalición con los liberales y con los socialdemócratas. Ustedes son tan europeos como lo es el PSOE o como lo son los liberales de la Unión Europea. Entonces aquí es donde puede hacer daño Vox subiendo el tono contra la Unión Europea y si el electorado se traga el argumento, pues puede hacer más daño, yo creo. Ojo también con la retórica que tiene que llevar un partido de la derecha radical al hablar de la Unión Europea, porque de nuevo la estrategia ha demostrado que ganan más votos cuando la reducen. A mi parecer, Vox tampoco es un partido que sea ultra euroescéptico, sí que tiene críticas y cuando habla de la Agenda 2030 y todas estas cosas hace daño, pero tampoco es su punto principal. Por ejemplo, en Italia hemos tenido frecuentemente con Salvini y luego con Meloni que sus dos temas estrella eran siempre inmigración y anti-Unión Europea. Pero Salvini cuando empieza a lograr sacar escaños y arañar votos es cuando reduce mucho eh, el discurso contra la Unión Europea y de hecho Meloni la tenemos gobernando un país y la tenemos en la mesa cuando hay que discutir Se lo cuestiones de ha la Unión Europea. comido con patatas. Ya, Lo tienen que hacerlo si quieren gobernar. Y Está de hecho clarísimo. le ha salido bien porque Sondeo sigue siendo la fuerza Sí, tranquilamente, que esto en Italia sabemos que es como, oh, oh, qué novedad, que sobreviva una persona a más de un año y pico, dos años al cargo. Muy interesante. totalmente. Sí, sí. Pues mira, si quieres cambiar el tercio, porque solo hablamos de Vox, yo pensé, vale, ¿por qué la izquierda no es capaz? Porque al final esto es como una medida económica de izquierdas, yo creo, el poner aranceles, ¿no? ¿Tú eres capaz de proponer como partido de izquierdas, es decir, impulsamos los aranceles a los productos de fuera para dar más cabida al negocio, o sea, bueno, sí, al producto español? El ganadero diría, hombre, pues eso estaría bien, ¿no? Porque ya ha salido Sánchez, todo esto también viene un poco dado por el tema de los agricultores en Francia, que precisamente están en contra de lo que España está en contra del Sáhara, o sea, de la producción africana, etcétera. Sánchez salía a defender el producto español porque la exministra de Interior, creo, o de Agricultura francesa, del gobierno de Sarkozy, Sí. salió con unas declaraciones súper duras contra la calidad del producto español, que si era súper mala, que si el tomate El español tomate era malo. concretamente. Claro, claro. Entonces, sigue por ahí el camino. No te quedes solo en eso, haz una propuesta, haz algo que sea económicamente de izquierdas, por supuesto, porque no vas a traicionar a tu electorado, pero yo creo que tienen capacidad, posibilidad de activar herramientas que contenten un poco a este sector, al menos en discurso. Luego en hechos, pues es casi imposible que vayan a cambiar algo de de PAC, margen de las negociaciones que están llevando a cabo ahora en Bruselas, todo el tema de los pesticidas y tal, que sí que han conseguido que reduzcan los máximos, ¿no? Porque al final agricultores necesitan o les va muy bien usar cierta cantidad de estos productos para mejorar la calidad y para que sea más económico y demás. Y Europa, pues bueno, pues con su visión de contaminación cero, etcétera, objetivo 2030 y demás, sí que es cierto que
se ponen bastante rígidos, ¿no? Pero al final están empezando a llegar a puntos de acuerdo, al menos en algunas cosas. Sí, luego es que creo que también es muy complicada la posición que aquí tiene, sobre todo el PSOE, porque, claro, lo que estamos viendo es que el discurso contra la Unión Europea en este sentido ha ido como por tres caminos. El que tú has comentado es el primero, ¿no? Aranceles, medidas más proteccionistas y demás. Ese no lo puedes llevar a cabo. O sea, tú mismo lo has dicho que es imposible llevarlo a cabo, pero hay que tener también cuidado con el discurso porque es una medida que va ultra en contra de, en ese sentido, de la Unión Europea, y sabemos que Pedro Sánchez está ligadísimo a su imagen internacional y luego es que es el que está gobernando. Entonces, luego también, uno de los argumentos más interesantes en ese sentido que se ha llevado a cabo contra la Unión Europea es hilarlo demasiado con la Agenda 2030 y luego también ligarlo un poco con las cuestiones de medio ambiente. Entonces, claro, ahí hacen también mucho daño a la izquierda, porque la izquierda no se puede posicionar con medidas anticlimáticas. Eso está clarísimo. Y luego también hay mucha crítica burocrática, donde hay demasiado papeleo y demás, que yo creo que es por donde más podrían acercarse, pero es muy complicado, yo creo, porque al final es lo que decimos, Pedro Sánchez es un tío que una parte de su popularidad se basa en esa imagen internacional que tiene, que habla inglés y Feijóo no, que está en las mesas cuando se debaten cosas como con Orbán y se desbloqueaban fondos para Ucrania. Entonces, él se lleva bien con von der Leyen, no sé qué. Entonces es muy complicado que saques una palabra de Pedro Sánchez en contra de la Unión Europea o de algo que pueda ir en el camino contrario. Pero bueno. Y luego yo también quería comentar un poco, afectará en Galicia y lo podemos hilar un poco con lo de los pellets, o como se pronuncie, porque no tengo ni idea. Excelentes, creo. Porque los pellets, los microplásticos que tenemos los chavales. Pues en este sentido, yo creo que los pellets sí que ha afectado un poquito a lo que podrían ser las elecciones que vamos a tener el fin de semana que viene, pero indudablemente no lo suficiente. Y de hecho yo creo que es muy simbólico de todo esto. He estado leyendo hoy también que hoy en el Congreso la izquierda ha vuelto a traer a la mesa el tema de los pellets cuando ya lo hemos olvidado absolutamente todos. Yo ya no me acordaba ni de cómo se pronunciaba. Entonces, yo creo que el último intento ya de la izquierda de intentar llevar el debate a un campo en el que le beneficia, aunque lo han perdido, por cierto, pero indudablemente no va, yo creo que ya no va a afectar en la campaña, ya no va a ser suficiente. Y luego, este tema de los agricultores me ha parecido interesantísimo porque hay un artículo escrito en El País que literalmente lo analiza, ¿vale? O sea, es el artículo que digo que liga ambos temas y lo analiza. Y yo indudablemente no tenía ni idea. O sea, estamos al parecer todas las ciudades de España con movilizaciones de tractores, menos las gallegas, porque los sindicatos gallegos han llegado a un acuerdo para no movilizarse hasta después de las elecciones, para no modificar lo que podría ser el resultado. Ujú. Esto me parece interesantísimo. Estoy investigando y hay sindicatos que son conservadores, pero también los hay de izquierdas y demás. Y lo que decimos es eso, el tema podría haber beneficiado a la derecha. Ojo, podría haber, puede que sobre todo pudiera haber beneficiado a Vox. Entonces a lo mejor al PP tampoco le hacía gracia que se llevara a cabo el tema y está contento con esto. ¿Tú qué crees? Bueno, yo la verdad que no lo sabía, pero sí, al final los sindicatos han entrado es algo extraño, porque si no me equivoco, esto va más por tema patronal en España. Los sindicatos no se han involucrado tanto y que sí que lo hagan allí con la excusa de calendario electoral. Primero, creo que es coherente. Creo que solo Vox puede tener argumentos en contra a priori. Sí, bueno, al final, pues si las fuerzas mayoritarias actúan a favor de que no haya movilización, pues los sindicatos son otros de estos actores, ¿no?, que han perdido como mucha fuerza en los últimos años. También se verán un poco metidos. Me parece muy interesante y bueno, sería como un mundo alternativo curioso, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si efectivamente hubiera Sí. paralizaciones aquí? Sacamos la bola de cristal y ponemos a Vox con un 6%. Sí, sí, pero bueno. Yo creo que podemos tirar ya al último tema, ¿no? Así un poquito resumen, Sí, que es el más interesante. Además, además tengo constancia de que me está escuchando por primera vez mi tío desde Fraga y es un apasionado de este tema. Creo que no ha hablado otra cosa. Así que bueno, podemos lanzarnos a hablar de la amnistía que ha estado ocurriendo estas semanas, porque ya lo hemos dicho.
Es el tema estrella, Vox depende de él, la política ahora mismo es prácticamente Cataluña, no hay otra cosa. ¿Qué ha pasado en los últimos días? O sea, todos sabemos que la semana pasada se llevó la ley de la amnistía al Congreso y fue rechazada concretamente por Junts. Vamos a intentar explicar, yo creo que en este, ya lo hablábamos antes, que queríamos que este apartado, no esta sección de peones de la semana, fuera más algo de análisis y demás, pero yo Ajá. creo que aquí sí que hay que explicar algunas cosas, dar un poco de contexto porque se pierde mucho al ser un ámbito jurídico complejo. Entonces, ¿qué ha pasado? Lo dicho, tenemos la ley de la amnistía en el Congreso, rechazada por Junts. ¿Por qué? Por miedo a el delito de terrorismo. Ahora mismo tenemos, creo que son dos jueces que están en fase de instrucción, concretamente entre muchos a Puigdemont le están intentando juzgar por terrorismo. ¿Qué ocurre? El PSOE no se puede permitir decir que en la ley no se va, o sea, que la ley ponga, vamos a amnistiar a todos, incluso a los que han cometido un delito de terrorismo. Eso el PSOE no se lo puede permitir porque se lo pueden tirar tanto desde el Tribunal Constitucional como desde el Tribunal Europeo, ¿vale? Ajá. ¿Qué ocurre? Los jueces han respondido y han dicho, pues vamos a intentar a Puigdemont llevarle por el ámbito del terrorismo, porque así queda como esta pequeña posibilidad de que imagínate que se lleva a cabo la amnistía, pero Puigdemont no entra en ella porque le hemos juzgado y ha sido operado por terrorismo. Entonces aquí es el momento en el que literalmente Junts se acojona, porque la ley está hecha indudablemente, principalmente para la élite catalana que ha participado y Puigdemont principalmente. Entonces es aquí cuando Junts lo cierra. Por cierto, spoiler, en el momento en el que se lleve a cabo no va a ser sentenciado por terrorismo porque es una cosa que, aunque podríamos profundizar mucho más, hasta juristas conservadores que se han presentado siempre en contra de Cataluña, del proceso independentista, han dicho que lo que se está intentando llevarle por terrorismo es una burrada jurídica. Pero bueno, continuando. Se echa para atrás la ley. Ahora hay 2 semanas. Por cierto, movimiento estrella de Junts para cagarla en el PSOE, porque hace una semana, quedan 2 semanas la semana que viene, justamente cuando vamos a votar en Galicia, lo cual ya sabemos que perjudica al PSOE. Tenemos las negociaciones. Vamos a ver qué cambiamos. ¿Qué quiere Junts? Lo dicho, que no haya delito de terrorismo, que se amnistíe también. Es algo que yo creo que es imposible por parte del PSOE que lo lleven a cabo. Si lo llevan a cabo, se enfrentan a dos riesgos. El primero, el que hemos dicho, que se lo tumben, tanto en España Ajá. como en la Unión Europea, y que sería una lápida increíble para el PSOE, porque yo ahí sí que le veo ya que cuando haya elecciones están muertos. Y bueno, un riesgo más directo que es el PSOE se va a frotar, o sea, el PP se va a frotar las manos si llevas a cabo esto. Ya hemos visto titulares en los que intentan incluso decir burradas de el PSOE amnistía a terroristas y rápidamente lo vinculan con ETA. Y yo he hablado con personas que se creen que pasa esto, que se creen que si se amnistía también el terrorismo, se está como yendo en contra de tal, de a favor de ETA y demás. ¿Dónde van las negociaciones? Las negociaciones ahora van principalmente, se intentó llevar a cabo la fórmula Domenech, que era mm, reformular el delito de terrorismo en el Código Penal, pero tanto Junts como Esquerra han dicho que no. Ahora la opción más plausible es, y aquí ahora me voy a meter a explicar algo jurídico un poquito coñazo, pero lo voy a explicar muy divertido y luego le dejo hablar a Jorge. Vale, cuando se lleva a cabo un proceso penal hay dos fases, ¿vale? Es la única diferencia jurídica que hay. Hay dos fases, la de instrucción y en la que se juzga. En un proceso civil únicamente se juzga, pero en los procesos penales, como son procesos que llevan muchos años de cárcel y demás, hay un proceso previo que es el de instrucción, que es en el que se investiga, por decir así, lo que ocurre. Puigdemont ahora está en fase de instrucción en estos delitos, ¿vale? Qué cabrón eres. Ya me pongo la chaqueta de jurista. Me pongo la chaqueta de jurista, va, una vez, me la pongo. Entonces, Puigdemont está ahora mismo en la fase de instrucción. El juez que está llevando a cabo esta fase de instrucción le quiere, pues, juzgar por lo de terrorismo, lo que decimos. En España existe un problema jurídico y es que nuestras fases de instrucción son increíblemente largas. Ya se ha intentado durante dos fórmulas, dos reformas, acortarlo. Pero nos encontramos con que deberían ser procesos de 6 meses y a lo mejor son de años, de 2 años y medio. Entonces ha entrado el PSOE y ha dicho, mira, lo que vamos a hacer es modificar la fase de instrucción. Vamos a intentar reducirla. Lo que van a intentar es que la fase de instrucción sea más corta, para que se le acabe, por decir así, el tiempo al juez instructor, ¿vale? ¿Qué ocurre si se lleva a cabo? Se reduce la fase de instrucción y va a haber un momento en el que ya no van a tener más tiempo para llevar a cabo el proceso.
Y pues si el juez decide juzgarle por terrorismo, vale, bien. Lo que pasa es que acabará la fase de instrucción y llegará la fase de juzgar. Una fase en la cual, como ya he adelantado, lo del delito de terrorismo no va a continuar porque no es viable jurídicamente. Entonces, eh, en palabras breves, ¿qué quiere el PSOE? Lo que quiere es que la fase en la que el juez le está tocando los cojoncillos se reduzca, para que ese juez ya no pueda continuar con lo de terrorismo y demás, porque al final Junts, la preocupación que tiene es, como esta fase de instrucción es tan larga y nosotros tenemos que llevar ya a cabo la ley de amnistía, no sabemos qué va a pasar luego. Entonces el PSOE quiere reducir la fase de instrucción para que se conozca cuanto antes qué va a ocurrir con el delito de terrorismo y para que así pueda estar más tranquilo Puigdemont. Hasta aquí la explicación jurídica. No se sabe, yo al menos no sé si se va a llevar a cabo al final esa reforma de la fase de instrucción. No sé si quieres comentar algo ahí. Yo lanzo luego también una pregunta más interesante, yo creo que es, ¿podría Pedro Sánchez aguantar una legislatura sin Junts? ¿Por qué? Porque yo he visto en algunos periódicos que se desliza la idea, que se le pregunta a Pedro Sánchez si podría, y el tío dice que sí. Así que te pregunto, Jorge, y yo mientras me pongo a cargar el ordenador. Vale. No te cambio de chaqueta porque he empleado de mis jurídicos cojoncillos. Ahí muy bien, Del, atentos a lo que vale la pena. del latín cojontum. Eh, a ver, yo creo, y ya estás de acuerdo conmigo, o quizá no, pues sería interesante. eh, Todo este tema, ir aún más la amnistía, pero por cercos donde, efectivamente, como tú has dicho, solo entran las élites partidistas, no beneficia a Junts. En tanto que hablamos de rédito electoral. Puesto que le beneficia que Puigdemont sea intocable y es lo que se está buscando, porque él es la cabeza de las negociaciones. Eso es evidente. Pero bueno, tenemos que se vende la amnistía porque supuestamente había profesores que estaban siendo encausados, pero estamos hablando ahora de que el terrorismo queremos que se incluya por si acaso a Puigdemont llaman, entonces tiene que ser sí o sí el terrorismo, y a la vez el PSOE tiene el movimiento de decir podemos incluir solo el terrorismo bueno, el malo, el que viola los derechos humanos lo dejamos fuera, ¿no? Algo así. Entonces no te queda nada. Ellos van a perder, si siguen tirando por ahí, van a perder apoyos, creo. Esquerra se puede ver beneficiado, pero si Esquerra tiene un problema, yo creo, grande, porque Pere Aragonés es completamente irrelevante. O sea, o sea, Puigdemont es 15 veces más importante, te ocupa 15 veces más líneas periódicos que el presidente del gobierno de Cataluña. O sea, Tiene más fácil, también. no, sí, pero, joder, tío, tienes las instituciones, tienes las herramientas, no las estás sabiendo explotar. Y yo creo O sea, que pero bueno, es. ten en cuenta el escenario tan complejo que tiene, que es que tiene un gobierno en minoría. Luego ahora está con lo de la sequía, que las está pasando. De hecho, lo que sí, o sea, tiene razón en el sentido de que le dan la vuelta todo el rato al relato. O sea, mm, Junts está sabiendo manejar muchísimo mejor los medios y lo digo porque me lo he recordado al mencionar lo de la sequía. Porque breve introducción de lo que está pasando en Cataluña ahora mismo, se ven que hay sequía, que no han hecho las tareas, ¿no? De, pues tenemos que instalar X edificio para tal. Y le han dado la vuelta a la tortilla increíblemente y le están echando todas las culpas a Esquerra Republicana porque según ellos son los que no han hecho los deberes, pero por favor tengamos en cuenta los gobiernos que ha habido antes. O sea, era facilísimo conseguir que la crítica no fuera solo para Esquerra, pero están consiguiendo que así sea. Está muy bien, pero ¿qué debe hacer Vox al respecto? En Cataluña no presentarse, preferiblemente. Ah, bueno, Pero bueno. hablándolo con Vox, creo que Valencia estaba enviando agua a Cataluña. Buah, no tengo ni idea. Y mira que soy aragonés y esto me pilla muy de cerca porque siempre se ha hablado del trasvase del Ebro y demás, y yo creo que hay menciones a hacer un trasvase desde el Ebro a Cataluña. Pero también es una cuestión muy compleja y en Aragón ha sido una cosa que ha levantado muchísimo a la población, porque al menos lo que yo creo que hay es que en el imaginario se ve que Aragón o por donde pase en su momento el Ebro, que hay más sitios
ves que se están llevando tu agua cuando tu zona es mucho más empobrecida y se la están llevando a la ciudad metropolitana para que los que tienen más pasta la puedan gastar. No sé mucho del tema, a lo mejor he pegado un patinazo, pero por ahí sí que es una propuesta y es cierto que Vox está a favor del trasvase y de hecho es una cosa que le podría castigar muchísimo en Aragón. O sea, ya lo digo que en Aragón se podría convertir en un issue, en un asunto clave. Un tema interesante para un CFG. Y yo lo que no entiendo es por qué estamos aquí dando ideas de TFG y tú no estás escribiendo tu TFM y yo mis TFGs. Pero bueno. Es más complejo. Va. Eh, Volviendo un poco a la amnistía, yo mantengo esta idea de que cuanto más lo estiran hacia las élites y menos hacia la gente, peor van a tener para defenderlo, que no digo que sea imposible, pero peor van a tenerlo. Y luego lo de este futurible de una legislatura sin Junts, lo veo muy difícil. Pero también veo difícil que haya otra cosa. O sea, yo creo que nos estamos encaminando hacia ahí lentamente, pero esta alternativa de hay moción de censura y Junts apoya a Feijóo como, bueno, a Feijóo o al candidato que sea, que esto es otro tema, como vestido. Ay, ¿qué pasa? Vamos a poner de acuerdo el PP con Junts, es que estamos peor que PSOE. Pues vamos a una repetición electoral de aquí a 2 años. Yo es lo que pensaba días después del resultado del Benítez J, que este gobierno no iba a llegar. Luego me autoconvencí de que sí, cuando vi al PSOE tan metido en las negociaciones y tan convencido de que iban a poder sacar al menos la investidura, que sí que hicieron, pero ahora vuelvo a tener muchísimas dudas, porque ahora que Junts haya dicho que no a esta amnistía, nos deja en un camino muy peligroso. Yo creo que estamos no al borde del precipicio, pero sí a unos cuantos pasos, Yago. A ver, volvemos a un tema clave que hemos tratado bastantes veces. O sea, aquí el punto importante, y lo has dicho tú con lo del no a la amnistía, es lo que quieran hacer los catalanes, ¿no? Porque lo decimos, o sea, sin ellos es prácticamente imposible. La cuestión es, ¿qué le interesa a ellos? Y vale, perdona, es que estoy hablando con Alejandro de si pedimos para cenar, porque como esto se está alargando. Pero bueno, eh, Entre, Alejandro, entre. pues a mí voy a usar este medio para dos cosas, perdóname, Jorge. Alejandro, pues pedimos McDonald's si quieres, cuando lo tengas me dices. Y segundo, mamá, ¿te importa si pido de cenar? Vale, continuamos. Vale, continuamos. Y se les cojó a Alejandro desde el otro lado. No, no pidas todavía, no pidas todavía a ver qué dice mi madre por los comentarios, si le parece bien que pida de cenar. Vale, va. A ver, comentamos. No me hables, que no te escuchan y yo sí. Vale, catalanes, bien. Cuestión. ¿Cómo están ahora mismo las encuestas que están diciendo de Junts y Esquerra? Porque mi tesis. Porque. Ojo, ahora no Aquí exacto, a la parienta, es verdad. Bueno, va. hay Vamos a lo problemas, ¿eh? nuestro, Jorge, perdóname, porque están aquí pasando de todo y bueno. ¿Cómo están las últimas encuestas respecto al juego Esquerra Republicana y Junts? Porque mi análisis es que la estrategia la está llevando mucho mejor a cabo Junts. Puedo hacer Debería una vencer, debería búsqueda, superar a Esquerra. puedo hacer una O sea, yo búsqueda creo rápida. creo que está por encima. Es que hay aquí una del CIS, pero indudablemente no la vamos a mirar. ¿Estamos hablando de Pero bueno, generales o de Cataluña? generales, sí. Te digo, a Es ver. que yo... Vale, voy comentando luego mientras. Vale. Pues claro, es que es muy complicado. Yo creo que Junts sí que está sabiendo hacerlo bien, en el sentido de sobre todo comparado con Esquerra, porque Junts está consiguiendo que Esquerra parezca que vota que sí a todo lo que lleva al Congreso Pedro Sánchez, ¿vale? Y no podemos olvidar que en último término lo que quieren hacer ambos es jugar a estamos consiguiendo concesiones para Cataluña, porque esto ya es un análisis más complicado y aquí podemos mencionar mucho a Estefanía Molina, porque a mi parecer tiene un análisis y una lectura de lo que está ocurriendo muy complicado y que no mucha gente compra, pero que es interesante. ¿Mm? Porque, o sea,
los partidos catalanes han descartado ya la independencia. O sea, yo creo que lo podemos decir así, es práctica, o sea, es imposible, han visto qué ocurre cuando lo intentas llevar a cabo. Yo creo que ya Esquerra fue asimilando esta idea en el pasado. Yo creo que Junts se está acercando un poco a esa idea de a lo sumo podemos conseguir concesiones grandes, ¿no? Un poco volver al espacio que dice Estefanía Molina de convergencia y demás. Entonces, la forma en la que lo están llevando a cabo es un poco distinta en el sentido de que en el pasado no había problema en conseguimos las concesiones y te votamos a todo que sí, como se hacía en tiempos de Aznar o de Felipe González, que era voy a dar esto a Cataluña, me dan sus votos y cada uno sigue con lo suyo. Aquí la estrategia es un poco distinta en el sentido de que Junts, sobre todo Junts, Esquerra Republicana, ¿no? Junts juega lo mismo de, sí, vamos arañando cosas del PSOE, pero a la vez es que somos criticones, es que tocamos un poco las narices en el Congreso, es que conseguimos más que Esquerra. La cuestión es, yo dudo de si es lo mejor, porque en las últimas elecciones, Esquerra Republicana, que ya venía de la legislatura pasada, llevando a cabo esta estrategia, le han caído en votos. Entonces tampoco sé si es la mejor. La cuestión, yo creo que Junts y demás tiene que ser muy precavida y yo tengo clarísimo que el gobierno no se rompe, la legislatura no se rompe, como mínimo hasta que consigan la amnistía. Porque entonces ya has quemado absolutamente todo, porque ambos partidos se han casado con la amnistía, le han dado el gobierno a Sánchez, al menos a corto plazo, por la amnistía, y yo creo que ninguno puede conseguir un buen relato en el que diga, no hemos conseguido la amnistía, hemos provocado repetición electoral, vamos a ver qué pasa. Me parecería muy costoso para ambos partidos y sobre todo para el PSOE y para Sumar, indudablemente, porque si hay repetición electoral, no sé si estamos ahí con que lo consiguen, pero la derecha gobierna. Sí, Entonces bueno, es muy complejo. el directo, no sé si lo puedes ver, he puesto una captura de las últimas encuestas de las principales casas. Lo que queríamos ver de Esquerra y Junts están súper parejos. En Sigma 2, por ejemplo, sí que hay una diferencia de 0,4 a favor de Esquerra. Bueno, es empate o Esquerra en todas, menos en Electomanía. Me equivoco. O sea, que gana Esquerra. Sí, ahora mismo sí. Pero claro, o sea, estamos hablando de un 0,1. Ya, sí. Claro, pero ya en las últimas elecciones han obtenido los mismos escaños. La diferencia no era muy. Pues no lo sé, ¿eh? O sea, yo creo que si siguen arañando. Claro, es que luego también el votante de Esquerra y de Junts es diferente, porque el de Esquerra Sí. al final bien, está a favor de las concesiones, pero con un punto de vista o atención en el ámbito económico, ¿no? Es de izquierdas. Y yo luego lo de Junts les falta por formularse todavía. Han tenido muchos cambios, ahora están teniendo más. Pero es un votante más canalla, es un votante de independencia o un votante de vamos a tocar los cojones en Madrid. O los Chaquetita cojoncillos, de cuero, como ¿no? Podríamos decir. Sí, totalmente. O sea, ahí tienes. Has dado con el concepto clave, ambos sabemos por qué, y es ese sin duda. Entonces, no lo sé, ¿tú cómo lo ves todo este escenario, Jorge? Yo veo un desgaste, o sea, yo veo un desgaste. Si ya pensaba que era difícil que la izquierda aguantase el 2023J, pues de esto es que lo veo imposible. Empiezo a pensar que al PSOE le hubiera salido mejor opciones. El PSOE hubiera salido más beneficiado si que no había, si, si hay repetición electoral, lo que tú quieras. Pero viendo esto, ya se están replanteando las cosas. Y como tú dices, han cruzado un camino en el que ya no hay vuelta atrás, al menos hasta que pases esto. Al menos hasta que haya una amnistía, porque si no ya te vienes abajo. Ya el PSOE un poco menos, ¿no? Porque podrían decir, no, las condiciones que nos han dado para la amnistía nos parecen ya que cruzan una línea y no puede ser. Pero Sumar, que está incluso más a favor de la amnistía que el PSOE y en términos más amplios, ya carajo, Franco, Podemos más de lo mismo, ¿no? Bueno, todas estas, Electomanía un 2,1, Sigma 2, 2,6. Sí, esa se mueve en torno a este 2, que para Electomanía no hay escaño, para el mundo habría 2 escaños. Bueno, también es que esto es otra movida de optimización del voto, ¿eh? Porque pueden conseguir este 2% y quedarse fuera en todos los lados y Esquerra con el mismo tener 7 o Sí, diputados, ¿no? es complicado.
Ya hago vía libre. Invita a Jorge que me echa de menos. Pero ¿cómo le voy a invitar si está en su casa? Oye, si No me le lo voy a queréis, enviar yo un McDonald's al tío. oye, si me lo Jorge, queréis hacer, yo encantado, ¿eh? invítale tú. Alejandro, vía libre para pedir. Venga, vámonos. Que por cierto, o sea, nos tienen estudiadísimos. Me han contestado por aquí que espero que la parienta sea yo. Pues indudablemente sí, pero es que hay dos parientas en el chat. No, hay una madre y dos parientas. Ah, O sea que bueno. Vale, me he perdido un poco con todo esto, ¿vale? Jorge, ¿qué es lo último que has comentado? Ya. O bueno, si te quieres ir a cenar, ya cerramos, ¿eh? o sea, sí, podemos ir cerrando ya, pero nada. En general, lo que estaba comentando es, viendo los números de Podemos, viendo que con el 2% pueden no sacar escaño incluso. Que también, si no hay amnistía, serían posiblemente uno de los perjudicados en el caso de que de aquí a un año haya. Es que Podemos al final, es que ¿en qué te vas a diferenciar? Es que yo, o sea, yo es la clave que veo en este sentido, que es imposible. Es que volvemos a lo que ya hemos comentado una vez. ¿Te vas a diferenciar de Sumar? Vale. ¿Cómo lo vas a hacer? Yo la única opción que veo es eh, el PSOE y Sumar te lleven una medida, como ya hemos visto que ocurre con unos decretos, y que tú digas, no es suficiente para los trabajadores, y te la chapan. Y se va a volcar tanto el Partido Socialista como se va a volcar Sumar en decir, mirad trabajadores que no tenéis ni uno ni lo otro, porque Sumar, o sea, porque Podemos veta todo. Y yo no creo que les vaya a beneficiar. No, es que o sea, esto ya se ha visto antes y hemos probado que nada, ¿no? Al final, la ley Mordaza no se lleva adelante por Esquerra, casi que les ha perjudicado más que hecho algo bueno, porque es que es lo que dices, el argumento en contra es fácil. Vale, pues ni lo uno ni lo otro porque tú has votado en contra y no hay más formas de negociar ni hay nada. Creo que me voy a ir a Huesca. O pasamos. Podemos necesita ser más personalista y defender con más fuerza los intereses de tres personas del partido. Claro, es que indudablemente es que ese es el problema, es que tienes una plataforma que está absolutamente personalizada para dos, tres personas y es que no consiguen nada, es que es imposible yo. Porque luego, ahora lo estaba reflexionando, la tónica podría haber sido muy distinta si la legislatura pasada tú no hubieras estado en el gobierno o no hubieras entrado en este gobierno. Porque y yo me acuerdo de cuando la legislatura pasada se formó, que por una vez podemos hablar bien de los politólogos y de los estudiantes de nuestra clase, de nuestro grupo de WhatsApp, que más de una persona dijo, hostia, Podemos va a entrar en coalición con el PSOE, movimiento estratégico clave y perfecto del PSOE porque se los comen. Y es que es cierto. Al igual que pasa con la derecha radical o que te podría pasar con Vox, una vez entras en el gobierno hay ciertos discursitos que ya no te valen en esta vida. Uno de ellos es la crítica a la Unión Europea. No te vale porque vas a entrar a gobernar un país que está vinculado a la Unión Europea por todos lados, pues no hay posibilidades. Y te pasa lo mismo, pues yo qué sé, con otros temas, con la inmigración a veces tienes que rebajar, otras no, eso está claro. Pero ¿qué ocurre? Ahora te viene Podemos, te dice, esto no es suficiente, tal, y te viene con un discurso canallita anti el gobierno que existe diciendo que no hacen mucho, pero tú has estado en el gobierno y todos hemos visto que durante estos 4 años has sacado políticas, yo no te lo niego, al igual que las va a sacar. Al igual que las va a sacar Sumar, que te sube el salario mínimo, sacas políticas, pero te has dado cuenta de que cuando estás en el gobierno no lo puedes sacar todo. Si tu votante aún fuera desconocedor de que tú también has pasado por el aro, pues bueno, pero ya no te vale. No sé si has visto este pequeño tour que está haciendo Irene por los diversos. No, O sea, está haciendo lo que hizo Sánchez en las generales. la pizza. Está haciendo un Sí. poco. Sí, ha estado en la PGL aquí. No, Ah, no, no, yo digo Pedro Sánchez. pero ha estado en varios. Y un fragmento muy interesante en de ellos en el que hablaba mira, de lo que dice Alejandro en el chat, de que si Podemos ha sido pesoizado. Mm. Dice que, bueno, el PSOE no quiere nada a su izquierda y si quiere es algo dócil, ¿no? Algo que pueda manejar y hacer a su conveniencia. Y en su argumento, dice que eso es lo que es Sumar y que lo que Podemos no ha sido y que por eso Ya. se ha ido. Hay parte de razón en esto. Creo que la convergencia hasta la fecha, insistimos, de PSOE y Sumar
es mayor de la que ha habido o podía haber con Podemos, pero también creo que te ha sido por tus propios. Por supuesto, o sea, todos, aquí es lo que dice Alejandro. Durante esos 4 años tú te has acercado a PSOE, has tenido que abandonar algunas banderas. Y es que cuando te has querido hacer el macarra, como ocurrió durante los 4 años pasados, te ha salido mal, porque todo el mundo te lo critica. Porque es que no puedes estar en misa y replicando, no puedes estar gobernando e intentando sacar medidas y a la vez yendo totalmente en contra de Pedro Sánchez y sacar un artículo en Canal Red, no sé qué, no sé cuántas. Entonces no vale. Y sí, sin duda, Sumar le ocurre algo parecido. Tiene que tener cuidado de no acercarse demasiado al PSOE. De hecho, yo recuerdo uno de los últimos titulares que he leído hoy, iba en ese sentido, en el de Sumar se distancia del PSOE porque tal, y es lo que tienen que intentar hacer. Sí, Es mira, que, Sumar marca las primeras distancias con el nuevo gobierno. Los socios chocaron con la reforma del subsidio de desempleo y han mostrado después sus diferencias en las negociaciones por el decreto anticrisis o por la nueva directora del Instituto de la Mujer. Es lo que tiene que hacer. Pero si ya te... O sea, está bien, yo lo veo... O sea, yo creo que es la estrategia correcta por parte de Sumar. Distanciarse de vez en cuando, mantener ese, yo creo que ese diálogo un poquito... No, mantenerse dialogante también, eso es cierto. Y ya está. Pero si te hace este movimiento Sumar, ya no hay espacio para Podemos. Si Sumar estuviera todo el rato de rodillas con el PSOE, entonces Podemos sube como la espuma, pero no, yo no creo que haya distancia. sí, Pero bueno, Jorge, se me ha olvidado lo que iba a decir, pero lo de que Yolanda tuitea como si estuviera fuera del gobierno es algo que hacen todos, ¿no? Y es un poco culpa también de la descentralización, ¿no? No todo el mundo tiene todas las competencias. Lo queramos o no, pero bueno, hay veces que tienen más sentido que en otras, sobre todo en materia de vivienda, por ejemplo, tiene un poco de sentido. Ya para dar el sí. cierre, creo que el panorama es más complejo que yo recuerdo. ¿Para quién? No. Para todos. Sí, 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 o sea, para absolutamente todo. O sea, es que no hay una sola certidumbre en ningún. O sea, bueno, sí. El PP sabes que va a ser la primera fuerza, al menos durante bastante tiempo, no, si no pasa nada extraño. Pero está la incógnita de cuánto va a llegar, de si iría con Vox, etcétera. Porque ahora el foco no está en ellos, pero han hablado con Junts, han hablado con el PNV. O me llevas el antisanchismo, pero tú también pactas con ellos. Ahora no estamos ahí, pero podemos estar. El PSOE tiene los problemas con la amnistía brutales. En Galicia, a ver qué hacen, pero son segunda fuerza, que esto tampoco es una posición cómoda para ellos en ningún caso. Vox, complicado. No están sacando crédito al tema de gobernar las comunidades. Sabemos que tanto a nivel nacional como a nivel autonómico, socios sanitarios, como tú has dicho, sufren. Más lo tenemos machacado. Guerra y Junts, amnistía, tema amnistía, tema amnistía. Ya está. Bueno, quedan Bildu y PNV, que han sido un poco más los aparecidos de hoy, pero Bildu, es el único contento, la verdad. tienen puesto ya el ojo en las elecciones del País Vasco. No se sabe. O sea, claro, sí, el límite está ahí, pero yo creo que lo que más se ha dicho es que las Adelantar. van a adelantar a abril. Pero bueno, Jorge, yo no sé, a mí me ha encantado esta sección, ¿eh? Sí, la verdad. Me parece un Yo... acierto haber puesto lo de 1-1 como primer capítulo, porque imagínate que no nos gusta y se queda como único capítulo. Nos vamos Bueno, buenos. esto puede ser. Si hay episodios piloto, uno y ya ve cómo sale. Es verdad. Tendrías que haber puesto episodio piloto, ¿eh? Pero me ha gustado bastante, la verdad. Luego hemos estado 1 hora 46 minutos hablando con 3 temas. Vamos, a las 8 no podemos empezar. Tiene que ser más tarde. O sea, tiene que ser antes o la cena hay que tenerla ya hecha. Sí, sí, que luego toca pedirla. Macho. Y a mí me han dado permiso ya tanto la madre como la parienta, pero a Alejandro no sé si se lo han dado. Qué brincado. Pero bueno, pues nada, Bueno, Jorge, un besito chicos, muy grande otro para y ti. bueno, para los... Chat, también. Estoy a tope. Espero que os haya gustado. No, que hablen más. Yo quiero que hablen más. Y mejor.
Leéis 4 libros Mejor, y sí, venís aquí informaos. Hombre, vamos a explicar aquí todo. Haciendo podcast. Todo. Bueno, ala, un beso y Vale, un abrazo para chicos. todos. Chao. Chao.